Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast que si ya habéis escuchado alguno de mis capítulos, veréis que está hecho con la intención de transmitiros todo mi cariño, toda mi fuerza y todo mi apoyo si estáis pasando por la difícil tarea de tener un bebé prematuro o si ya habéis pasado por ella y escuchando estos capítulos pues os reflejáis un poquito en vuestro día a día. Retomando un poquito el capítulo anterior que os comentaba cuando me hicieron el cerclaje, cuando estaba embarazada de mi segunda hija, es verdad que el cerclaje pues, fue un proceso complicado, lo pasé y bueno, tras una semana del cerclaje me hicieron una revisión y vieron que todo estaba bien, entonces bueno, podía hacer vida normal con ciertas limitaciones, teniendo cuidado, no cogiendo peso en exceso, evidentemente sin mantener relaciones sexuales, bueno, pues esto. El caso es que como estábamos en pleno COVID, y esto fue en julio, pues decidimos irnos al pueblo. Es un pueblo súper pequeñito, tiene muy poquitos habitantes. Decidimos irnos al pueblo porque es verdad que en Madrid no salíamos con el niño, entonces no le daba el sol, no le daba nada el aire, entonces bueno, dijimos nos vamos a una casa que tenemos en el pueblo, vamos a estar los tres solos, vamos a estar en el patio. Lo bueno que tiene es que al final son casas que no tienes casas colindantes, con lo cual estábamos un poco aislados del mundo, pero sí que es verdad con la posibilidad de que pudiese salir y demás. Pues ya os digo, esto fue pues, sobre mediados de julio y en agosto pues mancho un poquito. Mancho un poquito, pues imaginaros, pues otra vez revives un poco todo el proceso, te empiezas a plantear, madre mía, volvemos a empezar, otro prematuro en casa, o sea, una auténtica locura. Es verdad que me tuve que ir corriendo, nada, y en el hospital es verdad que me revisaron súper bien y nada, me comentaron que muy probablemente lo que era es que había sido un roce del propio punto. Evidentemente la zona empieza a crecer, al final eso es un cuerpo extraño que está rozando y genera un poquito de sangrado y ya está. Y es verdad que se quedó ahí la cosa. Yo tenía revisiones cada 2 semanas y pues es verdad que todo iba muy bien. ¿Qué pasa? Pues que llegamos a la semana 25, mi hijo nació, como os dije, en la 25+6 y llegamos en la semana 25, encima como que se alinearon los astros, es verdad que ya nos volvimos del pueblo, él seguía con el cole vía online, como os comenté en un capítulo anterior me llamó la profe pidiendo un poco de comprensión y de tranquilidad que se pondría en contacto con nosotros, total que nosotros volvemos al pueblo y nos volvemos del pueblo, perdón, y nada, coincidiendo con la revisión que tengo, semana 25 y cuando me hacen la eco pues la gine me dice que el cuello del útero se ha abierto, evidentemente, y yo siempre veía la imagen, la tenía enfrente y justo cuando lo vi dije, ya está abierto. Se mantenía cerrado gracias al cerclaje. Entonces ya pasamos a reposo absoluto, absoluto. Sí que es verdad que con mi hijo a mí también me dijeron reposo absoluto, pero me dejaban levantarme para asearme, ¿no? La ducha, yo me podía duchar. Vale. Yo viviendo todo lo que hemos vivido, con la experiencia que llevaba de mochila, digo, no, esto no puede ser así, yo no me puedo levantar para absolutamente nada. Entonces lo que decido es bañarme también sentada. Meto una silla de plástico en la bañera, bajita ni muy alta, pero algo que no me generase un esfuerzo desmesurado tanto a la hora de entrar a la bañera como a la hora de salir. Entonces me baño sentada. Me baño sentada y hago vida cama, sillón, sillón, cama. Coincide que ya mi marido comienza a trabajar de forma presencial. Es verdad que nosotros nos libramos de tener que ir al cole a hacer los exámenes presenciales, los hace online, pero claro, yo estoy en casa tumbada, cama, sillón, sillón, cama. Os puedo decir que se me irritaron las ingles, se me irritó el pecho, los pliegues, la zona de los pliegues
Y hubo un día que al final es la misma posición durante mucho tiempo, además coincidiendo con el cumpleaños de mi hijo, del 16 de noviembre, un dolor de hombro que yo lloraba, no podía más. Y era justo, pues al final la misma posición repetida día tras día, horrible. Yo recuerdo que lo único que miraba eran las apps estas que hay de cómo va creciendo tu bebé. Y yo decía, vale, estamos en la semana tal, vale, ¿qué tiene maduro, qué no tiene? Madre mía, lo que nos falta, el surfactante pulmonar, los pulmones, o sea, era una auténtica locura, un auténtico caos, una auténtica comedura de cabeza. Claro, todo esto tenéis que añadir que estaba en casa con un niño de, bueno, ya había cumplido los 6, porque él en noviembre cumple los 6, pero bueno, desde septiembre hasta noviembre, 5 años, ¿vale? 5 o 6 años, que tiene que hacer también sus deberes y que el pobre mío, a la vez, tenía que cuidarme. O sea, no os podéis ni imaginar, y por supuesto, la carga mental y física que llevaba mi marido, ¿vale? Porque sí que es verdad que él se iba a trabajar. Es verdad que tenían los horarios, pues ahí un poco todavía de no era una continuidad como, bueno, pues es la que se tenía previa en los trabajos y demás. Hacían trabajos así puntuales de vamos más tiempo a la oficina, ahora menos. No sé si me entendéis. Entonces, claro, él venía para la hora de comer, porque el desayuno nos lo dejaba preparado en la cocina antes de irse, para que por la mañana mi hijo y yo nos lo tomásemos. Entonces yo cogía, me levantaba, hacía pipí y me iba corriendo, vamos corriendo, ¿me entendéis, vale? Pero directamente al sofá, me tumbaba y el niño me traía el desayuno, el pobre mío. Y así estuvimos hasta diciembre. En diciembre, para el puente, mi ginecóloga estaba en la semana 36. Mi ginecóloga me dice, mira, Silvia, bueno, y os cuento, entre medias, porque yo creo que esto no os lo he adelantado, me hago la prueba de la sobrecarga oral de glucosa, lo que llaman la curva, y me da cierta intolerancia, ¿vale? Entonces, ya mi ginecóloga se reía, la pobre mía. Vamos, nos reíamos porque me decía, si es que te pasa todo. Me dijo, mira, Silvia, contrólate, hazte los BMTs, los controles de glucemia, en el dedo, te los vas haciendo un control, no te excedas, pero bueno, ya está, no te voy a derivar más, ni te voy a hacer nada, vamos a tener un seguimiento y punto. Porque claro, si no sería citarme otra vez, otra sobrecarga oral de glucosa, bueno, una locura. Y ya os digo que cuando me hice lo que se llama curva larga, me puse malísima, bueno, fue horrible. Yo a todas las que iba, porque por ser mayor de 35 me hicieron en el primer y segundo trimestre, pues es verdad que las llevé muy bien. Y además iba yo sola. Y me acuerdo que yo le decía a la enfermera, mira, sé que no puedo moverme ni nada, ni hacer así ejercicio ni nada. Digo, pero mira, yo me lo voy a tomar fuera en el coche. Digo, y a la que vea yo todo lo que sea, vengo y te lo digo, pero déjame que me lo tome fuera. Y me decía, no, te lo tienes que tomar aquí delante de mí. Y yo le decía, no. Y a todas les contaba mi mismo periplo. Digo, mira, yo tengo un hijo que es un gran prematuro, está en casa y no va al cole, no le puedo exponer de esta manera. Y yo coger y quitarme aquí la mascarilla en el hospital, llevar el virus, tal. Bueno, yo a todas se los contaba. Al final yo creo que les daba pena y me dejaban salir al coche. Y yo no sé, pues eso, cosas de la vida que pasan, que justo coincide. En la última es verdad que me acompañó mi marido en el coche con el niño, porque sí que es verdad que me dijo, jolín, esta es la larga, es mucho tiempo tú sola allí, voy a ir yo. Y menos mal, porque me puse malísima, me mareé, empecé a sudar. Bueno, fue horrible. También un día me caí en el baño. ¿Por qué? No tengo ni idea. O sea, fui al baño y a la que me pongo de pie fui consciente que dije, uy, me mareo y me caí. Es verdad que no dormí nada en toda la noche porque al día siguiente, no, pero al siguiente tenía revisión. Yo decía, bueno, me voy a urgencias, que miren a la niña a ver si está bien, si no, no sé qué. Ya mi marido me dijo, no, hombre, no, venga, espérate, tenemos la revisión, ya verás cómo todo va bien. Tal. Bueno, horrible. También me estreñí a tope, claro, sin moverme, pues imaginaos, o sea, horrible. Es verdad que también me recetaron la heparina para ponérmela, claro, porque estaba sin moverme y yo le dije a la gine, jope, no me apetece nada pincharme, porque pues los miedos tontos que pasan por tu cabeza.
¿vale? Porque dices, ¿y si mancho? ¿Y si esto se complica? ¿Y si esto no va bien? Entonces yo le prometí que iba a mover las piernas y es verdad, yo estaba tumbada pero movía muchísimo las piernas. Siempre tenía en movimiento las piernas, pues para intentar, pues esto, que no formasen trombos y demás. Pero que todo lo que os cuente, o sea, fueron... eh, yo, es verdad que me queda la pena de no haber podido disfrutar de mis embarazos, porque creo que es un periodo súper bonito, que las mujeres tenemos esa posibilidad de vivir. Ojo, hay embarazos que son latosos, que estás vomitando desde el minuto 1 hasta que nace el bebé, que esos tampoco los llegas a disfrutar, ¿no? Que dices, jope, qué pena. Pero es verdad que han sido unos embarazos tan complicados, tan tremendamente difíciles que dices, jolín, no me quedo con esas ganas de poder haberlos disfrutado. Y bueno, pues llega el día que me cita la gine para quitarme el cerclaje. El cerclaje, si os han hecho algún cerclaje, el cerclaje se quita de forma ambulatoria, no hace falta pasar por quirófano como cuando se pone. Y bueno, nada, me citaron, me lo quitaron y nada, la verdad es que fue rápido, fue bien, estaba dilatada de 1 centímetro y tenía borrado el cuello un 80%. Bueno, así se quedó la cosa. Yo me fui a mi casa y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Mi marido, claro, no hacía nada más que llamarme, ¿tienes contracciones? Digo, no, el caso es que contracciones no tengo, me siento rara, estoy rara. Y me sentía muy pesada, claro, imaginaros, yo había estado desde el mes de septiembre hasta octubre tumbada, con lo cual la tripa no me llegaba a pesar. Entonces, claro, cuando me ponía de pie, yo decía, madre mía, claro, mi hijo daba saltos de contento porque me decía, mamá, que puedes jugar conmigo, que te puedes poner de pie. Pero claro, yo estaba súper rara. Y recuerdo que, claro, pasaron las semanas y yo salía de cuentas un 30 de diciembre. Y la ginecóloga me dijo, mira Silvia, vamos a hacer una cosa. Si para el 30 de diciembre no ha nacido, tú el 30 haces la semana 40, el día 1 de enero yo estoy de guardia y provocamos el parto, porque como iba con esta intolerancia que muy probablemente era diabetes, más que nada para no arriesgar, porque es verdad que la niña iba bastante bien de peso, pero a ver, ya sabéis que evidentemente conforme va avanzando el embarazo, las medidas que se toman y demás pues no son fiables 100%. ¿Vale? Entonces se puede variar. Total, que me dijo, si no has dado a luz antes, el 1 de diciembre nos vemos. O sea, perdón, el 1 de enero. Y llegó el 1 de enero. Yo me acuerdo que el 31 de diciembre, claro, segundo año que estábamos los 3 solos en casa, nada, sin salir, sin juntarnos con nadie, yo dije, bueno, pues vamos a cenar, nos vamos pronto a la cama y ya está, a ver si me duermo. Pues no dormí nada, absolutamente nada. Y para que veáis la diferencia del parto del primero al segundo, claro, yo cuando nació mi hijo, pues todo mi miedo, evidentemente mi preocupación era que él estuviese bien. A mí me daba igual cómo estuviese yo, pero mi preocupación absoluta era él. En el segundo, evidentemente, mi preocupación era ella. Pero ahora yo pensaba, si algo va mal, se quedan los dos solos sin mí. Y no sé, eso como que me abordó y no se me iba de la cabeza. Yo decía, madre mía, y si hará algo mal, qué inconsciente, qué egoísta. No hacía nada más que repetírmelo, ¿vale? No sé, me empezó a dar mucho miedo el parto. De hecho, bueno, pues llega el día 1, yo tenía que ingresar a las 9:30 de la mañana y es verdad que vi a mi ginecóloga y le dije, jolín, hazme una cesárea. A ver, una tontería, porque al final pueden ocurrir perfectamente cosas en la cesárea igualmente. Pero me decía, Silvia, tranquilízate, relájate, venga, respira, vamos a ver cómo estás, tal. Y me acuerdo que es verdad que fui ya llevaba el cuello borrado y estaba 2 centímetros dilatada. Entonces ya me rompieron bolsa y empezó un poco todo el proceso. Es verdad que ya, como os digo, pues entre unas cosas y otras empezaría todo el proceso a las 10:30 de la mañana y mi hija nació a las 7:30 pasada 2 minutos de la tarde. Y, jope, ¿cómo os puedo contar yo este momento? Yo no disfruté de mi hijo, no disfruté porque evidentemente no lo pude coger. Entonces, eso es complicado.
O sea, si habéis pasado por esto es muy complicado porque necesitas ver a tu bebé, necesitas olerle, necesitas mirarle, necesitas tocarle, decirle lo mucho que le quieres, que le has estado esperando un montón de tiempo. Y cuando eso no lo puedes vivir y no lo tienes, pues la verdad es que se hace súper jorobado el proceso. Entonces, cuando a mí me dieron a mi hija, de hecho, atendió el parto mi gine porque me dijo, te lo debo y me lo debo. O sea, necesitamos estar juntas en esto. Jo, yo llegué súper cansada al parto. Ya no tanto físicamente, sino psicológicamente. Fue un chute importante en el que yo, o sea, yo ya no daba para más y a mí me agotó bastante. Pero es verdad que recuerdo que me puso y todo un espejo para que yo pudiese ver cómo salía y me dijo, ya está aquí, venga, el último empujón y está. Y cuando yo tuve a mi niña en brazos, cuando la miré, yo lo único que sabía era llorar y decirle a mi marido, es perfecta, es súper guapa, qué bonita es, o sea, es que no, o sea, no hay palabras que puedan describir ese momento, pero porque, jope, si estáis ahí, me estáis escuchando, entendéis perfectamente el hecho de que habéis tenido un niño o una niña con el que no habéis podido vivir ese proceso. Entonces, cuando ya tienes otro y lo vives, dices, jope, qué vida, ¿no? Que me ha privado de esto. Entonces es verdad que fue un proceso, pues oye, complicadillo, ¿vale? Complicadillo. Porque sí que es verdad que ahí se reviven muchas cosas. Fue un proceso que bueno, pues ya está, lo vivimos y bueno, hay que respirar, tirar para adelante, pero sí que es verdad que dices, jope, qué vida esta, ¿no? Y yo recuerdo de cuando llegué a mi casa y enseñé a mi niño, le enseñé a mi niño a mi niña, dije, madre mía, o sea, perfecto, o sea, qué momento más bonito, qué guay. Sí que es verdad que luego, pues esto, mi hija nació el día 1 de enero, luego fueron momentos porque, claro, estábamos en casa, con el cole, con la niña que era recién nacida. Fue un proceso muy, muy difícil. Es verdad que ya entre medias de todo esto fue el proceso en el que aparecieron las vacunas. Ya, pues bueno, nos pusimos salían las vacunas y salían las vacunas de los niños. Ya mi hijo se puso dos dosis de vacuna y decidimos, hablando con su neonatóloga y su neumólogo, decidimos que era el momento en que tenía que volver al cole. Es verdad que él fue un mes, fue el último mes del cole, en el mes de junio. Es verdad que, para ser exactos, era miércoles 1 de junio cuando yo tenía previsto incorporarle, pero me dijo la profe Miriam, la que ya os he hablado en otros capítulos de ella, que un encanto, me dijo, no hombre, no, Silvia, trae al niño ya desde el lunes. Y le dije, pero ¿cómo le voy a llevar ya desde el lunes? Tráele ya desde el lunes y que disfrute. Y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento al cole y a sus profes porque le hicieron una bienvenida de la leche. Yo me emociono todavía porque digo, jope, qué momento súper difícil, porque es verdad que yo tenía muchísimo miedo, o sea, me daba miedo todo. Yo a mi niña, nació en enero, fue en junio al cole a llevar a su hermano y la llevaba también con una mascarilla infantil. O sea, no sé cómo contaros el agobio que para mí eso generaba, porque es verdad que mi hijo tenía las vacunas, mi niña no, claro, porque no había todavía vacunas para tan pequeñitos. Entonces, madre mía, fue tan difícil, y en este proceso, pues yo me lío la manta a la cabeza y le digo a mi marido, mira, no lo hemos ganado. Este año nos vamos a la playa. Claro, mi marido, os puedo decir que flipaba, porque yo es que llegaban a casa y les fumigaba, literalmente, ¿vale? Entonces me dijo, jo, ¿nos vamos a la playa? Digo, sí, mira, nada más termine el niño el cole, pues terminaron un viernes, nosotros nos fuimos un sábado a la playa. Yo imaginé, digo, bueno, pues vamos a pillar poquita gente todavía, vamos a estar tranquilitos en la playa, nos ponemos en esquinitas controladas. Yo lo llevaba todo en mi cabeza perfecto, ¿vale? Pues nos subimos al coche el sábado y mi hijo empieza a toser un poquito, muy poquito, muy poquito, pero es verdad que dije, jope, qué raro. Bueno, y llegamos a la playa y tal, con la tosecilla así, bueno, se queda así la cosa. Y esto el sábado, bueno, llegamos, nos vamos por la tarde a la playa, disfrutamos, los niños y tal, y el domingo por la noche la niña tiene un pico febril por la noche brutal.
o sea, de 38, no, perdón, de 39 algo. Digo, esto no es normal, esto no es normal. Y digo, bueno, vamos a comprarnos un test de antígenos, por si acaso. Por si acaso, ¿qué fue? O sea, a la niña evidentemente no se lo hice, pero nos lo hice a los tres y los tres éramos positivos para COVID. Es verdad que mi hijo ya estaba terminando, estaba en la fase final y fue eso, 2 toses que tuvo literales el sábado. Es verdad que nosotros estábamos muy cansados, como muy aplanados, pero lo asociábamos a que, jolín, teníamos un bebé súper pequeñito, pues evidentemente no descansas igual. Pues dimos positivo. Claro, para mí la preocupación desapareció, entre comillas, porque dije, vale, el niño lo ha pasado y ni se ha enterado, porque ha sido unas tosecillas ahí aisladas y ya está. Claro, preocupación por la niña, pero es verdad que la niña hizo fiebre esa noche, estuvo al día siguiente un poquillo tal, pero luego bien. Y yo me acuerdo que mi marido, cuando dimos todos positivo, lo único que hacía era saltar. Pero porque, claro, veía que el niño estaba bien, que dentro de lo malo, la niña no iba mal, que nosotros estábamos bien y dijo, vamos a poder volver a hacer vida normal. Y así fue como poco a poco pues yo empecé a salir de mi zulito. Es verdad que nosotros, en los días que estuvimos en la playa, mientras estuvimos dando positivo, fuimos con nuestras mascarillas porque intentamos salir lo menos posible, porque evidentemente yo no quería propagar por nada del mundo ni contagiar a nadie. Pero cuando ya dejamos de dar positivo, mi marido le dijo a mi hijo, se acabaron las mascarillas, disfruta, vive. Y empezamos a salir, empezamos a hacer vida. Yo me acuerdo que cuando de hecho se reincorporó al cole, claro, todos sus compañeros y todos los profes le esperaban con mascarilla. Y claro, le vieron aparecer sin mascarilla y claro, dijo, ¿pero qué ha pasado? Digo, nada, ha cogido el COVID y no le ha afectado mucho, entonces, pues vamos para adelante. Es verdad que luego he perdido ya la cuenta del número de veces que hemos pasado el COVID. O sea, no os puedo decir, muchísimas veces, ¿vale? Es verdad que, bueno, ha habido veces que hubo una vez que lo cogió, que es verdad que notó más cansancio, él estaba muy cansado, venía del cole y se dormía, cosa que él era raro porque es verdad que hace mucho tiempo que él ya no se echa la siesta. Pero sí que es verdad que fue lo único que hasta el momento yo he visto que me ha llamado más la atención. Es verdad que coincidió con vuelta al cole, entonces, bueno, no sabría deciros muy bien qué fue primero, ¿no? Pero sí que es verdad que fue un proceso de locos, o sea, segundo embarazo, pandemia, restricciones, en casa, bebé recién nacido, hemos cogido COVID, madre mía, ¿qué hacemos? Una locura, una locura. Pero sí que es verdad que es este capítulo final de estos 3 capítulos que he hecho, echando la vista atrás, es verdad que aprovecho y siempre intento mandaros fuerza, mucho ánimo, pero sí que es verdad que con más razón ahora, ¿vale? Porque sí que es verdad que si estáis justo pasando por eso en estos momentos, yo sé que se ve todo muy negro, muy negro, muy negro y piensas que pues ya está, que no quieres más de la vida, que ya está, que hasta aquí llegas, que no puedes dar más de sí, que todo esto no tiene sentido, pero sí podemos. Podemos. No soy más que nadie, por supuesto, pero es verdad que he vivido un segundo embarazo, siendo embarazo de riesgo, en plena pandemia, con un gran prematuro en casa, con el cole en casa, con todo muy complicado, sin poderme mover y al final os puedo decir que mereció la pena. Ha merecido mucho la pena. Yo a día de hoy mi hijo, bueno, estamos en septiembre, mi hijo cumple 11 en noviembre, mi hija cumple 5 en enero y os puedo decir que hay momentos muy jodidos, ¿vale? Pero jodidos a lo bestia, ¿vale? De hecho, os puedo decir que ahora mismo estoy pasando por un momento de esos jodidos, muy jodidos, en cuanto a la alimentación del niño. Pero es verdad
que en esos momentos en los que te cagas en todo, gritas lo más grande y dices que qué mierda de vida, luego me siento y les miro y digo, pues aquí están conmigo, les disfruto, me disfrutan y es verdad que es súper bonito. También os diré, sé que cuando se tiene el primer bebé prematuro, cuando es el primero, cuando se tiene el segundo, el tercero, pues bueno, se vive de forma diferente, pero cuando es el primero, es verdad que a mí siempre me decían, bueno, cuando tengas el segundo ya me lo dirás, que esto se te olvida. Yo sé que si os digo esto me vais a tachar de loca, como yo tachaba de loca a las que me lo decían y a los que me lo decían, pero es verdad que cuando estéis preparadas, cuando estéis preparados, intentar dar un hermanito. Y os voy a decir por qué. Porque al final nuestros hijos son lo más grande que tenemos en la vida, es así, les queremos por encima de todo y vamos, es como un amor incondicional. Y es verdad que cuando encima son prematuros, han tenido este problema, pues mucho más, les protegemos mucho más a lo bestia, diría yo, pero les viene súper bien el hecho de compartir vivencias con otro hermanito. Sé que es difícil, ¿eh? O sea, lo digo desde mi perspectiva, que lo he vivido, que lo he pasado, es muy difícil, pero sí que es verdad que tanto a ellos como a vosotros os cambia un chic, hace un clic en la cabeza y bueno, evidentemente vuestro gran prematuro o vuestro prematuro va a seguir siendo el gran prematuro o el prematuro, pero es verdad que ya hay otra personita más a la que también hay que atender, a la que también hay que proporcionarle cariño, hay que cuidar. Entonces viene bien para ambas partes, ¿vale? Considero que es un proceso que si podéis vivir, si os apetece, ir a por ello, porque es verdad que se puede, se sale adelante, es complicado, no os voy a decir que no, pero merece la pena. Y bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana. Os mando muchísima, muchísima, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. De verdad que empatizo muchísimo con todos vosotros. Estéis donde estéis, en la circunstancia en la que estéis, como me estéis escuchando, espero que os sirvan mis capítulos para desahogaros, para animaros, para mandaros muchas esperanzas y ánimo que de verdad que se puede. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.